Shalom a todos, bienvenidos a mi espacio, soy el profesor Ahmed Najarwadi. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son los métodos de salvación que entienden las diferentes religiones, no solamente las cristianas? Por obras, aunque la Biblia dice que no es por obras. Por ejemplo, el Islam. Todos los islamistas creen que la salvación es por obra y que hay que obedecer para poder salvarse e ir al paraíso y tener la recompensa de las 70 vírgenes. Y el judaísmo también logró entender que hay salvación. En el Islam hay 5 pilares de cosas que tienen que hacer. Una de ellas es ir al Hajj una vez a la Medina, Meca, el dar limosnas, una serie de cosas que ellos tienen, cosas que tienen que hacer para salvarse. El judaísmo va por el mismo estilo, también tienen métodos de salvación a través de las obras, pero es curioso que la Iglesia Católica también pone muchas cosas. Por ejemplo, si tú quieres ser perdonado, tienes que ir con el sacerdote, y el sacerdote te da una serie de cosas que tú tienes que hacer para ser perdonado. Por ejemplo, tienes que rezar 5 Padre Nuestro, 2 Aves María, o intercalarlo, o tienes que irte de rodillas, y de esa manera tú obtienes el perdón. Y si tú piensas en eso, las penitencias hasta el día de hoy existen y son una especie de pago de la salvación. Aunque en realidad la Iglesia Católica, que es la iglesia, vamos a decir así, que la iglesia cristiana, entre comillas, más grande, en el mundo latino especialmente, la iglesia es la que salva. Tú puedes haberte portado muy mal, haber sido un católico apostólico romano muy malo, nunca haber ido a la iglesia, ningún domingo, solamente te bautizaron de bebé y te confirmaron, y después de eso, cuando te mueres, ya estás muerto, y viene el sacerdote católico y te da una extrema unción. O si no, hace unos novenarios, pero como tú quieras, de esa manera te salvas igual. O sea, la iglesia es la que te salva. Eso se basa en un versículo que dice que Pedro tiene las llaves del Hades y las llaves del cielo. Ellos dicen, bueno, entonces nosotros, como iglesia, como representantes de Dios en la tierra, lo que desatemos en la tierra, desatamos en la tierra, y lo que atemos en la tierra, atamos en el cielo. Nosotros podemos salvar como iglesia. Y el sacerdote te da la salvación. Pero esto es una muy mala interpretación, una interpretación fraudulenta de la Biblia. Y las personas que no estudian profundamente esto no logran comprender algo tan básico. Confían que la Biblia los va a salvar, y la Biblia nunca dice eso. Solo Yahshua salva, y no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino a través de Yahshua. Hay otro grupo de personas que creen que se salvan por la predicación. Tal vez ustedes han visto personas que les tocan la puerta cuando llegan a su casa y son medios necios. Tienen un récord de tanta predicación a la semana, tantas puertas tocadas, y hay que hacer eso para poder ser salvo. Otros creen que es por el linaje, otros creen que es por predestinación. O sea, no hay nada que puedas hacer. Si te vas a salvar, te vas a salvar. Si te vas a perder, te vas a perder. Y hay otros que creen en la reencarnación. Allí están el hinduismo con sus 3.330.000 dioses y semidioses. Ellos creen en la reencarnación. Tienen a Krishna, Brahma, y esos son variantes del hinduismo, y creen que la persona tiene que portarse bien y de alguna forma va aumentando en su nivel espiritual de crecimiento, y llega el momento en el que se reencarna, y si no te portas bien, te reencarnas en algo peor, y así va sucesivamente. Y eso es lo que ellos creen en cuanto a la salvación. En el budismo no hay salvación en sí mismo. Ellos no han respondido a la pregunta de qué pasa después de la muerte. Ellos creen que Siddhartha, o Buda, como ellos le llaman, llegas a un nivel que se llama el nivel de nirvana, o la iluminación, que es el nivel más alto, en que la persona va controlando su pensamiento, controlando todos sus deseos carnales, y llega el momento en el que tú llegas a ese nivel, un nivel de nirvana, un nivel de iluminación. Y esto es lo más elevado, lo más parecido que podría haber en cuanto a la salvación. Y una vez que estás en ese nivel, algo sobrenatural debería ocurrir. ¿Cuántos budistas llegan a ese nivel? No creo que muchos, pero esa es la idea. Y te vas a encontrar con el Valhalla, que es el paraíso de los nórdicos de allá de Europa, que es una especie de cielo de salón donde se reúnen todos los guerreros que habían muerto en batalla. Entraban en ese lugar, en ese salón donde estaban todos sus ancestros, y estaban tomando y en una fiesta que no se terminaba nunca. Y eso son las ideas que hay en cuanto a la salvación. Algunos es morir valientemente en batalla, otros es predicar, otros es esforzarse, controlar sus pensamientos, otro es por la iglesia. Y esos son los diferentes métodos de salvación. Pero tú y yo no hemos venido aquí a estudiar qué es lo que dice la gente o qué enseñan estas religiones en cuanto a salvación. Queremos saber qué dice el santo libro, la Torá de Yahweh, referente a la salvación. Bueno, la salvación es importante, hermano, es algo que no podemos pasar por alto. No podemos dejar de estudiar, de analizar, y no podemos dejar a otro que me explique. Es algo que tú mismo tienes que entender. Porque imagínate, estamos hablando de la eternidad. Ya naciste, formas parte de este mundo, no puede evitar nada que sigas aquí. Pero viene la pregunta, ¿qué va a pasar después que te mueras? ¿Qué va a pasar en la eternidad contigo? Así que esta es una pregunta que tú tienes que tener muy clara en tu cabeza. Es un regalo, pero la pregunta es ¿cómo se obtiene? En Juan 14:6
Este texto nos deja muy claro que no hay otra forma de obtener salvación que es a través de una persona, y esa persona es Yahshua. Él es el centro de la historia, Él es el centro de este libro. Dijo Yahshua en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede venir al Padre si no viene por mí. Vamos a buscar un montón de versículos en la Biblia que nos dicen palabras claves para hablar de salvación. Por ejemplo, Hechos 16:31, al hablar de la salvación, ellos le dijeron, cree en Yahshua y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31, ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? Creer en Yahshua. Si ustedes van por la calle y le preguntan a una persona, ¿tú crees en Yahshua? ¿O tú crees en Jesús? ¿Qué te va a decir? Sí, y eso quiere decir que es salva, pero sin embargo la Biblia dice, si tú crees en Yahshua vas a ser salvo tú y tu casa. Pero luego me encuentro con Santiago. Santiago, tú dices que crees. También los demonios creen y también tiemblan. Entonces tenemos problemas porque creer en Yahshua es nada más, es para salvarse. Te pregunto, hermano, ¿cree Satanás en Yahshua? ¿Creen los demonios en Yahshua? Si creen, pero de una manera muy distinta a la que tú y yo creemos, o muy distinta a una forma de lo que es creer. Es un creer de estar seguro que existe, lo han visto, pero creer para salvación ya es otra cosa. Hechos 8:37 vuelve a lo mismo. Felipe le dice al eunuco, al etíope, si crees de todo corazón te puedes bautizar. Y respondiendo él dijo, creo que Yahshua es el hijo de Yahweh. ¿Ustedes se acuerdan de aquel demonio que entró allá en la sinagoga de Capernaum cuando Yahshua predicaba y se levantó el demonio y le dijo, yo sé quién eres, tú eres el hijo de Yahweh? Entonces, creer que Yahshua es el hijo de Yahweh es suficiente para salvarse. Curioso. En 1 de Juan 1:7, el apóstol Juan dijo, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, entonces tenemos comunión entre nosotros. Entonces la sangre de Yahshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok, aquí andamos en la luz o andar con Yahshua. ¿Eso es salvación? ¿Andar con Yahshua? Te voy a hacer una pregunta. ¿Judas andaba con Yahshua? Sí, ¿y se va a salvar? ¿Y qué decimos de todos aquellos que andaban con Yahshua por el camino, que lo apretujaban, que lo jalaban y de repente él dice, ¿quién me tocó? Y alguien dice, pues maestro, todos estamos tocando. Y él dijo, no, yo sentí que salió poder de mí. Entonces el hecho de andar con Yahshua y tocarlo no es suficiente para producir un acto de salvación en tu vida. Andar en la luz. Otro versículo. Hermano, Yahshua es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y ahí andaba Judas con él. Con la luz del mundo andaba Judas. Hechos 3:19. Este texto, aquí se levanta Pedro y le dice a todos los judíos, arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan ante la presencia del Adón tiempos de refrigerio. Arrepiéntanse y conviértanse. Otro versículo, Juan 17:3, Yahshua dijo, esta es empero la vida eterna, que te conozcan a el solo Elohim verdadero y a Yahshua al que tú has enviado. Entonces, de acuerdo a San Juan 17:3, la salvación es conocer a Yahshua y conocer a Yahweh. Si ustedes me conocen, esta es la vida eterna. ¿Y los demonios? ¿Se acuerdan ustedes? En el libro de Hechos, cuando cuenta que fueron a expulsar un demonio, y el demonio, porque escuchó que le dijeron, en el nombre de Yahshua a quien Pablo predica, sal de él. Y el demonio les dijo, bueno, yo a Yahshua lo conozco. ¿Y qué dijo Yahshua? Que te conozcan a ti. A Yahshua, al que tú has enviado, yo a Yahshua lo conozco. ¿Eso quiere decir que el demonio estaba salvo? A Yahshua lo conozco y sé quién es Pablo. Entonces conocer a Yahshua es salvarse. Entonces necesitamos que vaya más profundo en la palabra, y ese es el problema, porque ustedes van con los cristianos de hoy y te hablan de creer de una manera muy superficial, y te hablan de un conocer muy superficial, y te hablan de un amar a Yahshua muy superficial. Y este es el problema con esas personas que dicen, no, es que tienes que creer, confiesa con tu lengua y tú ya eres salvo, porque ya confesaste con tu lengua que Yahshua es el hijo de Yahweh y tú crees en él. Eso creen que ya es salvación, y una vez salvo siempre salvo. Y uno dice, guau, caray, pero entonces están viendo muy superficial el asunto. Esto es un estudio muy peligroso porque aparece la palabra creer, conocer, pero de una forma muy superficial. Y cuando tú ves Mateo 28:19, cuando dice vayan y hagan discípulos, ser discípulo de Yahshua es salvarse. ¿Era Judas un discípulo de Yahshua? Y ustedes me van a decir, sí, pero no. Noten qué peligroso es decir yo soy discípulo. Es peligroso. Vayan y hagan los discípulos a todas las naciones y bautícelos en nombre de Yahshua, el Mashiach. Ya te bautizaste en el nombre de Yahshua. Eso quiere decir que ya te salvaste porque te bautizaste en el nombre de Yahshua. Y luego enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado, y todos los días estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Guardar todas las cosas, eso es salvarse. Entonces por obras. Y luego cuando vemos Marcos 10:21 que dice, Yahshua lo miró, lo amó al joven rico y le dice, una cosa te falta.
Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Entonces, una vez más, Judas seguía a Yahshua. Vamos más profundo. ¿Qué tanto más profundo? ¿O qué tan lejos? ¿Qué tan arriba? ¿Qué tanto es tantito? ¿Y qué tanto es poquito? ¿O qué tanto es lo necesario? No, es que yo lo amo con mucho corazón, yo lo conozco todo, me he leído toda la Biblia de tapa a tapa. Eso es la salvación. Luego, en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece la vida, así permanece también en mí. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, esa persona lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, ahí está, la salvación es permanecer en Yahshua. Mateo 7:21, no todo el que dice que soy cristiano, que permanece en él, no todo el que dice que cree en él, entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces la salvación es por hacer la voluntad del Padre. Y si la salvación es por hacer la voluntad del Padre, ¿y dónde está la voluntad del Padre? En los 10 mandamientos. Entonces, hacer la voluntad de Yahweh, guardar los mandamientos, entonces la salvación es por obra. Entonces, ¿qué hacemos con la Biblia que dice no nos salvamos por obra para que nadie se gloríe? Esto es una contradicción. Luego analizamos Hechos 2:38 que dice arrepiéntanse, o sea, cambien de vida, porque arrepentirse es sientan dolor por lo que hicieron y bautícense en el nombre de Yahshua para perdón de los pecados y recibiréis el don de Yahshua el Mashiach. Y en Juan 3:13, Yahshua dice algo muy interesante. A Nicodemo le dice, mira Nicodemo, te voy a decir la verdad. La verdad es que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. Y aquí es donde está hablando una persona que se esforzaba por guardar los mandamientos. Los fariseos eran muy famosos porque no decían nada malo, no hablaban nada malo, hacían muchas obras de caridad, hacían muchas oraciones. Todo el tiempo estaban tratando de no pecar, no pecar. Eran unas personas todo el día dedicadas a la escritura. Y Yahshua le dice, mira, no se trata de eso. Mira, veamos todas las palabras que la Biblia usó. La Biblia usó creer, andar con Yahshua, conocer a Yahshua, seguirlo, ser su discípulo, aceptar, nacer, permanecer, cumplir con todas las cosas que Yahshua pide, arrepentirse y bautizarse. Esas palabras las estuvimos viendo en algunos versículos. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cuál es la fórmula secreta para salvarse? La respuesta es todas y cada una de esas palabras. Es un creer que te hace andar con Yahshua y te hace conocer a Yahshua, te hace seguirlo y te hace aceptarlo, te hace nacer de nuevo, te convierte en una persona totalmente diferente. Es un creer que te hace permanecer en Yahshua, porque tú quieres estar con Yahshua, que te hace cumplir con lo que Él te pide, hace que te arrepientas de las cosas malas y que te lleva a expresar públicamente que tú quieres ser una persona diferente a través del bautismo. No es un creer nada más, es un andar con Yahshua que te lleva a hacer todo lo demás. Es un seguir a Yahshua que te lleva a todo eso. Es un arrepentirte que te lleva a hacer todo eso. Cuando naces de nuevo, ocurre un milagro. Es algo que tú no puedes producir, algo que solamente sucede con Yahshua el Mashiach. La Biblia no dice tú debes mejorar, sino que dice tú debes nacer de nuevo. Y este nacer de nuevo es algo que nosotros no podemos producir. Podemos estar todo el día pujando y no va a ocurrir un nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento es un don, es un regalo, es algo gratuito que Yahweh te da. Y este nuevo nacimiento, esta nueva criatura que viene como resultado del milagro que el Padre produce en el corazón, comienza a transformarse en todo esto, en creer, en andar con Yahshua, conocer a Yahshua, en seguirlo, aceptarlo, permanecer en Él y en arrepentirse de todo lo malo que hemos hecho y cumplir su voluntad. Cada vez que la Biblia menciona algo de la salvación, menciona cierta parte porque algo es correcto. Todos esos evangélicos mentirosos que creen que porque creer en Yahshua nomás se salvan. Ellos que creen en Jesús dicen así. No todo el que me dice Señor, Señor, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si no va a ser salvación por obra. Si Yahweh obró en ti, el milagro de la conversión, esa persona va a hacer obras. Por eso Santiago dijo, muéstrame tu fe. Sin obras no existe. La persona que se ha convertido en una nueva criatura va a comenzar a hacer cosas que no haría con su vieja criatura. ¿Me entiendes hasta ahí? 2 Corintios 5:17 nos está describiendo lo que sucede con las personas que experimentan la salvación. De modo que si alguno está en Yahshua, conoce a Mashiach, ¿qué va a pasar con él? Se convierte en una cosa diferente, una persona completamente diferente. Las cosas viejas pasan y esa persona se convierte en una persona nueva. Las cosas son todas hechas nuevas. No porque se esté esforzando esa persona, sino porque ya le sale todo natural. Todos hemos nacido de una naturaleza carnal, una naturaleza pecaminosa. Por eso es que seguimos pecando
hablando, porque ahora en la vida, cuando nosotros aceptamos a Mashiach, todavía tenemos las dos naturalezas y vivimos con ellas, y la naturaleza con la que nacimos, esa naturaleza carnal, no se muere así nomás. Dentro de nosotros hay una naturaleza distinta, una que se pelea con la otra naturaleza, y esa nueva naturaleza es la que Yahshua insertó en nosotros. Todo lo que hay que hacer es permanecer en Yahshua. En Juan 3, versículo 14, Yahshua, cuando está hablando con Nicodemo, nos explica cómo es que ocurre ese milagro. El pueblo de Israel estaba siendo sometido y cautivo por esas serpientes, era un veneno real, eran serpientes reales, estaban todos muriendo, y de pronto Moisés ofrece una alternativa completamente diferente, o algo ilógico podríamos decir, una alternativa ridícula. Moisés recibe la orden de construir una serpiente de bronce, una imagen. No le pidió que se inclinara a la gente y que adorara esa imagen. Después, por eso destruyeron la serpiente, que hasta le pusieron por nombre Nebustam. Lo único que tenían que hacer era mirar a esa serpiente. Y Yahshua explicó que esa serpiente era un símbolo de él. Cuando él le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese ser levantado tiene muchos significados. Ser levantado en tu vida puede ser levantado al trono de la gracia para convertirse en nuestro intercesor y sacar al antiguo representante que era Satanás, y ser también levantado en la persona que lo pueda poner como un ejemplo a seguir. La persona lo contemple. La persona también es transformada mediante la contemplación, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que también tenga una vida eterna. Y Moisés era un ejemplo, esa serpiente que andaba en el desierto mordía a todos los israelitas, y lo único que tenían que era creer en que delante de ellos se estaba levantando una salvación. Y eso es lo único que el ser humano tiene que hacer. Se te pide que creas que hay una solución para el veneno mortal que nosotros tenemos en el cuerpo con el que nacimos. Un veneno que nos va a llevar a morir. Estamos condenados a muerte, y este veneno, por culpa de la serpiente en el Edén, la inyectó en todos los seres humanos y pasó a través del ADN hasta el día de hoy. Hay un remedio, y sustituye a esa serpiente y creer en ese antídoto, en ese nuevo representante, creer en él, levantarlo, creer en él. Así como ellos levantaron su mirada más allá de cualquier explicación, el ser humano ya no está buscando una solución en asuntos humanos ni en asuntos terrenales, no está buscando la solución en sí mismo, ni tampoco en buscarse bien, en evitar que la serpiente nos esté mordiendo. Tú y yo ya fuimos mordidos desde hace mucho tiempo. La solución es aquel que fue levantado en la cruz, aquel que fue levantado al cielo. Querido hermano, querido suscriptor, ¿cómo puede ocurrir el milagro de la salvación? La respuesta es, tienes que ir a Yahshua. El ir a Yahshua sinceramente, el ir a Yahshua, no ir a una iglesia, no que yo te digo, hermano, ¿quieres aceptar a Yahshua? ¿Quieres ponerte de pie delante de todos? Ir a Yahshua tú, sinceramente, y pedirle, obra un milagro, sáname de ese veneno, y Yahshua va a crear en ti una nueva naturaleza, un nuevo milagro, y después todas las palabras que te ayudan a la salvación: permanecer, conocer, cumplir, arrepentirse, bautizarse. Todo lo demás viene por añadidura, como el resultado de haberse encontrado con Yahshua. ¿Cuántos de ustedes quieren pedirle a Yahshua que obre un milagro? Si es así, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te dé shalom.